Hola de nuevo, tenemos con nosotros a Marc Sabadí, que es de una empresa que se llama Digital Innovation Lead de Mitec. Eh, Nos va a hablar sobre el fraude bancario. Buenas tardes, Marc, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, porque además yo creo que tu tema, para los que no entendemos, incluso para los que entienden seguro que también, es muy interesante. ¿Nos puedes presentar un poco tu empresa y contarnos a qué os dedicáis y qué es exactamente lo que haces tú? Pues sí, por supuesto. En Mytech Systems, que es como se llama la empresa, que es una empresa cotizada en Nasdaq, con sede en San Diego, California, pero con una fuerte implantación en España, lo que hacemos es ayudar a entidades bancarias, al sector financiero en general y otros sectores como el asegurador o las telcos a proteger mejor a sus usuarios y sobre todo a verificar la identidad de estos usuarios para prevenir el fraude. En un mundo digital es más importante que nunca saber quién es quien dice ser, y esto es lo que hacemos en Mytech a través de nuestra tecnología. Qué interesante. ¿Qué factores específicos han contribuido al aumento de la sofisticación en los casos de fraude y estafa según los bancos encuestados, según los bancos con los que trabajáis? Pues es buena pregunta. El primero me gustaría clarificar un poquito conceptos, ¿no? Porque se habla de ciberataque, se habla de fraude, se habla de estafa. ¿Qué es un ciberataque? Un ciberataque es un ataque a los sistemas informáticos de la empresa, por ejemplo, lo que sería un ransomware, ¿no? Que se atacan los sistemas, se secuestran los datos, se encriptan y luego se pide un rescate. Un fraude es un ataque no al sistema, sino a los activos financieros, al dinero de una empresa. Es alguien que defrauda dinero, ¿vale? Por ejemplo, que suplanta la identidad de otra persona, se abre una cuenta online en un banco, pide un préstamo y nunca lo devuelve. Eso sería una estafa. Pero eso sería un fraude, disculpa. Y una estafa es alguien que engaña a alguien para que legítimamente haga algo en contra de su interés. ¿Vale? Por ejemplo, uno recibe un SMS y, o una conversación por WhatsApp y alguien le convence para que mande una transferencia a una cuenta bancaria. Y eso sería una estafa, un timo. ¿Vale? Luego, en referencia al fraude, el fraude casi siempre está vinculado a la identidad. El principal vector del fraude es la suplantación de identidad. Y esto es lo que le preocupa a las entidades financieras. La suplantación de identidad, las identidades sintéticas, que son identidades creadas a partir de diferentes datos reales, pero que no son ninguna identidad coherente, los robos de cuentas y lo que se llama también cuentas mula, que no sé si sabéis lo que son cuentas que... Explícanoslo porque me parece muy interesante. Una cuenta mula es algo que está muy en boga ahora y es una falsa oferta de trabajo. Hay gente que es reclutada para abrir cuentas con su nombre, con su identidad, y luego ceder las credenciales de esta cuenta bancaria que ha sido legítimamente creada a un tercero, que es una organización criminal. Luego, esta organización criminal, una vez tiene estas credenciales, accede a esta cuenta y lo usa para lavar dinero de fines ilegítimos o otras actividades delictivas. Esto es muy peligroso para la persona que ha abierto esta cuenta, que generalmente es remunerada, pero cometiendo un delito. Eh, ¿Cómo están las instituciones financieras adaptándose para combatir estos métodos de fraude? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que se está implantando ahora para evitarlo? Pues la sofisticación del fraude que está teniendo lugar es rampante, ¿vale? De hecho, el 76% de los bancos opinan que se han sofisticado los ataques, ¿vale? Eso básicamente es porque hay un doble proceso de democratización del acceso al fraude, sobre todo a raíz de la inteligencia artificial generativa. Es más fácil hacer fraude, más gente hace fraude y luego profesionalización del fraude, en el sentido de que hay auténticas organizaciones criminales dedicadas a cometer fraude. ¿Vale? ¿Cómo se están protegiendo las instituciones financieras? Pues adoptando tecnologías punteras para verificar la identidad de sus usuarios, que sobre todo son tecnologías de tipo biométrico y de prueba de vida.
Que es muy interesante, la verdad. Ya nos has hablado de varios tipos de fraude, de estafa. ¿Hay algún otro más o ya nos has comentado o que se esté implantando ahora? ¿Algo novedoso que debamos saber para tener cuidado? ¿Hay algo más o ya nos has contado todos los que hay? Hay muchos tipos de fraude y podemos estar bastante tiempo hablando. Los principales son los que he mencionado, pero luego hay variantes, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día da mucho miedo pensar que una persona puede comprar un DNI de una verosimilitud ah, aterradora por $15 en la dark web. Luego, este acceso al fraude no tiene precedentes y eso es una cosa que asusta y que hace que las empresas se tengan que proteger. Qué impresionante. ¿Cuáles son, qué medidas específicas toman los bancos para el tema del lavado de dinero? Porque imagino que también lo que has contado antes de abrir una cuenta y cederla también puede tener algo que ver con el tema del lavado de dinero. Totalmente de acuerdo. Hay una regulación sobre todo a raíz de la Ley 10-2010 contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España, que obliga a las entidades financieras a cumplir con unos requisitos estrictos de KYC, de Know Your Customer, para evitar este posible lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de que el marco regulatorio es esencial para que los ciudadanos se sientan seguros en Internet, la tecnología avanza más rápido que la ley normalmente. Luego, lo que estamos viendo es que la innovación tecnológica, no solo de los buenos, sino también de los malos, va por delante de la ley. Lo que vemos desde empresas como Mytech es que hay que ir un poco más allá de lo que dice la regulación y implementar soluciones más avanzadas para poder evitar que los malos, que son muy buenos haciendo lo que hacen, puedan cometer ese tipo de delitos. Pasa lo mismo, ¿verdad? Los malos son demasiado buenos en lo que hacen y llevan delantera tanto a la ley como a otros profesionales, como a la policía, por ejemplo. Es tremendo. ¿Qué medidas, o sea, cómo afecta, por ejemplo, el uso de la IA en los deepfakes y del panorama fraudulento financiero? ¿En qué afecta a las entidades financieras el uso de estos dos sistemas? Pues afecta bastante. A mí me gusta mencionar una cita de Víctor Hugo que dice que un fraude no es nada más que una mentira que se viste de verdad. Luego, un deepfake es exactamente esto. Es una imagen que no es real, pero que es tremendamente realista. Se viste de verdad. Puede ser un vídeo, puede ser una foto, puede ser una voz. Luego, es muy importante detectar, ¿vale? Como esta IA mala, ¿vale? Puede ser contrastada y puede ser combatida con otro tipo de IA que es la IA buena, ¿vale? Porque empresas como Mytech lo que hacemos es precisamente usar desde hace muchos años a modelos de Machine Learning y Deep Learning, que son modelos de inteligencia artificial, para luchar contra esta IA mala que es fraudulenta. Luego nos encontramos con esta paradoja que la inteligencia artificial que sirve para democratizar y sofisticar el fraude, también es la que nos permite a nosotros, a empresas como nosotros, combatir y securizar los diferentes canales para que esto no pase. ¿Y qué tipo de tecnología estáis usando precisamente para hacer eso? Diferentes tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de deepfakes, es muy importante lo que se llama la prueba de vida biométrica. Una prueba de vida biométrica no es nada más que no solamente comprobar que esta persona sea quien dice ser, la imagen de esta persona sea quien dice ser, sino que esta persona es del mundo real. Es decir, que no es una foto o una pantalla, una máscara, es un ser no es una grabación, ¿vale? Luego la combinación de la prueba de vida biométrica, tanto facial como de voz, o sea, comprobar que esta voz no ha sido generada por inteligencia artificial, sino que está grabada en vivo y en directo por una persona real, nos permite securizar lo que son los ataques de presentación. Son lo que se presentan delante de la cámara o del micro. Y luego están los ataques de inyección, que son los que se inyectan típicamente por una cámara virtual o por código fuente o por un man in the middle, un ataque de man in the middle,
y aquí pues los mecanismos son otros, son securizar los canales. O sea, la combinación de una prueba de vida biométrica con securizar los canales para la inyección es lo que hoy en día es más seguro para evitar este tipo de ataques. Claro, por eso uno de los momentos en el que se puede producir un fraude mayor es justamente al inicio, o sea, cuando abres cuentas o cualquier tipo de producto financiero, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En el onboarding, en el registro de una cuenta es un momento muy delicado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que solo 1 de cada 10 fraudes tiene lugar en el onboarding. Es curioso porque sí que es fundamental, pues si se consigue burlar el onboarding, ya el defraudador tiene carta blanca para defraudar, ¿vale? Porque ya ha suplantado una identidad, ha entrado con un nombre o con una identidad que no es la suya. ¿Vale? Sin embargo, no solamente el onboarding es importante, hablamos de PKYC, de Persistent KYC, un KYC continuo, porque sí podemos hacer un buen onboarding, pero luego si alguien comparte unas credenciales o le roban la cuenta o hay un tipo de ataque con lo cual el agente maligno se hace con el control, tenemos que seguir verificando que esta persona sigue siendo quien dice ser. Y hacerlo sin fricción, porque es curioso, porque hablamos mucho de seguridad, pero también las empresas tienen que pensar en la fricción, porque lo que quieren es que los buenos entren, no solo que los malos se queden fuera. Y es curioso porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas rápido ahora que hemos visto por nuestros datos que caen un 40% de clientes si un onboarding, si un registro dura más de 10 minutos. Hoy en día se caen un 40%. Y solo queda el 5% de los clientes si dura más de 25 minutos. O sea que nuestro reto es hacer sistemas seguros, pero también amigables y fáciles de usar y que sean rápidos. Qué difícil debe ser eso. ¿Cómo pueden los bancos simplificar su conjunto de tecnologías para mejorar su capacidad de respuesta en tiempo real a las solicitudes de los clientes? ¿Cómo estáis consiguiendo eso? Pues un poco siguiendo con lo que decía, hay una analogía que me parece muy interesante, que es, no sé si os acordáis, estas puertas de antes de casa de la abuela, que tenían 30 cerrojos distintos, ¿no? Uno arriba, uno abajo, tal. Bueno, eran seguras, pero a lo mejor las puertas que tenemos ahora con un solo cerrojo y que todo pasa por dentro y que no vemos nada, a lo mejor son más seguras y también son más fáciles de usar. Pues un poco es lo que empresas como MyTech desarrollamos. Son sistemas más seguros, pero que todo pasa por detrás, ¿vale? Que los checks pasan por detrás, que comprobamos muchas cosas y que el usuario simplemente tiene que poner a lo mejor su cara, a lo mejor decir una palabra, como mucho hacer una foto de su documento para poder entrar de manera segura. De la verificación de identidad entre los profesionales del FinTech y los bancos tradicionales. ¿Cómo lo conseguís? Bueno, existe, yo creo, una percepción un poco falsa de que las fintech, los nuevos bancos, los bancos nativos digitales, dominan más la tecnología y a lo mejor incluso son más seguros. No siempre es así. Los grandes bancos se han puesto las pilas y realmente tienen sistemas seguros y para ellos la seguridad es lo más importante. Una fintech tiene la presión de crecer mucho, porque al final no deja de ser una startup. Y un banco lo que prioriza es la seguridad. Y al final siempre tenemos este equilibrio entre estas dos patas, la seguridad y la fricción. O sea, evitar el fraude y convertir el máximo de clientes. Y una tercera pata que es la regulación y cumplir con la ley. En este triángulo, las diferentes entidades bancarias encuentran su equilibrio. Y es solo a través de la tecnología que se puede superar este trilema, podemos decir, entre seguridad, fricción y regulación, que cada uno tiene que encontrar el lugar donde se sienta más cómodo. Vamos a hablar un poco de España. ¿Qué factores específicos contribuyen a la alta tasa de transacciones sospechosas de fraude en España? ¿Y cómo estamos en relación a otros países? No estamos peor, no estamos peor que en otros países. Los datos que nosotros estamos viendo por los estudios que hacemos, el fraude es un fenómeno absolutamente global que afecta absolutamente a todos los países y a todas las entidades financieras del mundo sin excepción y no tenemos una tasa especialmente alta. En España
tenemos regulación europea y regulación específica, ¿vale? A nivel de los diferentes temas que tocan la identidad y el fraude, y cumplimos con la regulación. Los bancos cumplen con la regulación, de manera que en ese sentido yo no sería más alarmista que lo necesario. Dentro del ranking europeo, por decirlo así. Bien. ¿Cuál es el impacto financiero del fraude en las entidades financieras en España? Es alto. Los datos que tenemos son medias, y aquí es una media entre bancos grandes y empresas financieras muy pequeñitas, ¿vale? La media es que se gastan unos 2 millones de media de compensación por fraude, que es una cifra que puede parecer baja para un gran banco, pero a lo mejor es muy alta para una empresa mucho más pequeñita, ¿vale? Al final es un coste importante que los bancos tienen que calcular un poco si este coste, que no solamente es económico, sino que también es reputacional, porque hay esta frase de Warren Buffett que dice que se tarda 20 años en labrarse una reputación y 5 minutos en perderla. Y es esto, ¿no? La confianza tarda mucho en construirse y se pierde muy rápido. Luego no solamente es el coste, como digo, económico, sino también legal y reputacional, que puede ocasionar el fraude. Totalmente. Muchas gracias, Marc. Ha sido muy interesante. ¿Te gustaría añadir algo que yo no te haya preguntado y que te gustaría poner en valor o hacer llegar a nuestros oyentes? Bueno, yo hablando con nuestros clientes, insisten mucho en que a pesar de que estén implementando tecnología innovadora para frenar el fraude, hay un factor fundamental que es el factor humano. Y aquí pues siempre me comentan que hay una parte de educación que todos tenemos que tener en cuenta cuando tenemos pues estos phishings, smishings, estos mensajes que recibimos. Al final, si el ser humano clica donde no tiene que clicar y comparte datos que no tiene que compartir, es bastante difícil frenar el fraude, y mi consejo es esto, pensarlo 2 veces antes de clicar. Sí. Es mejor ser un poco lento, ¿verdad? Demasiado rápido. Se paga muy caro ahí el ser rápido. Vale, pues muchas gracias, muy interesante, y esperamos verte otra vez por aquí. Gracias, Marc. Muchas gracias, ha sido un placer. El nuestro.